y vamos a estar viendo cardinalidad. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con cardinalidad? La cardinalidad se refiere, muchachos, al tamaño de los conjuntos. Y el tamaño es así como que entre comillas, ¿no? O sea, se refiere al número de elementos que un conjunto tiene. Por ejemplo, si hablamos nosotros de dos conjuntos, un conjunto que sea 3 y menos 3, y luego tenemos otro conjunto que sea x tal que, bueno, x que pertenece a los reales, tal que x cuadrada es igual a 9, ¿sí? ¿Qué podemos decir acerca del número de elementos que contienen estos dos conjuntos? Bueno, pues en el conjunto S es muy evidente, ¿no? Porque está escrito en forma tabular, entonces podemos nosotros contarlos y sabemos que tiene dos elementos, ¿no? Y el conjunto T, pues aunque no sea tan visualmente obvio el número de elementos que tiene, pues podemos nosotros también determinar que al resolver x cuadrado igual a 9, pues vamos a obtener dos soluciones que son 3 y menos 3, ¿no? Entonces, al final, el número de elementos que el conjunto T tiene, pues también es 2, a pesar de que a pesar de que esté expresado de otra manera. Entonces, el número de elementos que tiene el conjunto S es igual al número de elementos que tiene el conjunto T, ¿sí? De alguna manera vamos a poderlos comparar entonces de acuerdo a su número de elementos, no necesariamente a los elementos que contiene. Pero, por ejemplo, si nosotros introducimos otro conjunto que sea 1,17,2, ¿sí? Este conjunto pues tiene tres elementos, ¿sí? Entonces, de alguna manera podemos nosotros pensar que el conjunto R es mayor que el conjunto S o que el conjunto T, porque contiene más elementos, ¿sí? No necesariamente nos estamos fijando en el valor de sus elementos, simplemente es el número de elementos que tienen, ¿sí? Entonces, evidentemente, si tenemos un conjunto que ya dijimos que tiene dos elementos y tenemos otro conjunto que dijimos que tiene tres elementos, pues el número de elementos de S es menor al número de elementos de R. Entonces, eso nos indica otro tipo de comparación que podemos hacer entre conjuntos y nos da la idea de que hay conjuntos que son más grandes o mayores que otros. Cuando hablamos de los conjuntos finitos, pues es muy fácil hacer esta comparación, ¿no? Porque pues de todas formas, o sea, lo podemos ver, los podemos contar. Aunque sean conjuntos muy grandes, de todas formas, al ser finitos, conocemos nosotros el número de elementos que tienen. Pero ¿qué pasa con los conjuntos infinitos? Por ejemplo, ¿qué sucede con el conjunto de los naturales y con el conjunto de los reales? ¿Cuál tiene más elementos? ¿Cuál es más grande? ¿Sí? Esta comparación es a la que nos interesa llegar, ¿sí? Poder comparar o poder determinar en conjuntos infinitos cuál es más grande que el otro, cuál tiene un número de elementos mayor, ¿sale? Entonces, para esto, pues estudia la cardinalidad. La cardinalidad entonces se va a referir al número de elementos o al tamaño, entre comillas, de los conjuntos, ¿sí? Entonces, como vimos aquí arriba, tenemos dos conjuntos que tienen el mismo número de elementos. A este tipo de conjuntos se le conoce como conjuntos equinuméricos. Equinuméricos. Y se representan de la siguiente manera. O sea, un conjunto tiene la misma cardinalidad o el mismo número de elementos que el otro conjunto, ¿sí? La manera de saber si dos conjuntos son equinuméricos es porque existe una función biyectiva que va de un conjunto a otro, ¿sí? Entonces, si existe una biyección que vaya del conjunto S al conjunto T, vamos a decir nosotros que estos conjuntos son equinuméricos. Básicamente, lo que estamos proponiendo es que podamos nosotros encontrar una regla de correspondencia mediante una función que tome
todos y cada uno de los elementos de S y los haga corresponder con todos y cada uno de los elementos de T, ¿sí? Entonces, si yo tomo uno por uno los elementos que hay en S y los hago corresponder uno por uno con los elementos que hay en T, pues evidentemente el número de elementos que tengo en un conjunto y en el otro, pues es el mismo, ¿sí? Si no fuera así, si no fuera el mismo, entonces la función no podría ser subyectiva y por lo tanto ya no sería biyectiva, ¿sí? Entonces, para determinar si existe, o más bien, si dos conjuntos son equinuméricos, tenemos que encontrar una biyección entre ellos. ¿Sale? Ahora, bueno, vamos perdón, vamos nosotros a clasificar los conjuntos de diferentes maneras, ¿sí? Y esta clasificación nos va a ayudar a determinar cómo podemos clasificarlos a partir de su cardinalidad. Entonces, la primera clasificación es la más sencilla, ¿no? O sea, vamos a ver si un conjunto es finito o infinito. ¿Ok? Un conjunto es finito, ¿sí? Primero que nada, si es el conjunto vacío o si existe una biyección. Bueno, ¿cómo lo pongo? Sí, si existe una biyección F que vaya entre un conjunto 1,2, 3, así hasta n, y el conjunto dado, ¿sí? Donde n, pues, es un número natural. Entonces, básicamente, si yo puedo tener un conjunto en donde yo numere, o un subconjunto de los naturales, vamos a decirlo así, si yo tengo un subconjunto de los naturales y yo puedo hacer una biyección entre este subconjunto y el conjunto que estoy analizando, entonces quiere decir que este conjunto es un conjunto finito y va a tener n elementos, ¿sí? ¿Qué sucede si un conjunto es infinito? Pues básicamente no es finito. ¿Sí? O sea, no existe la biyección esta. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una biyección, perdón, cuando hablamos de un conjunto finito, es importante que recordemos este conjunto de aquí. Fíjense que es un tipo de lista, ¿sí? O sea, empieza en el 1, que es el primero de los números naturales, y en orden y sin saltearse ninguno, llega hasta un número dado n, ¿sí? Ese es el conjunto que me va a permitir a mí numerar el número de elementos que va a tener el conjunto S. El conjunto S, muchachos, no necesariamente va a tener un orden específico y ese orden específico no necesariamente tiene que corresponder con el conjunto de los naturales. O sea, no voy a tener que tener un elemento primero o un elemento más pequeño o un elemento más grande. Simplemente debo de tener la capacidad de enlistar de alguna forma los elementos hasta un número n. ¿Ok? Luego, bueno, cuando nosotros tenemos este conjunto, este de aquí, en algunas ocasiones lo vamos a encontrar de forma abreviada como I subíndice n, ¿sí? Donde ya sabemos que n representa, perdón, que n pertenece a los naturales y se está refiriendo entonces a un subconjunto de los naturales que empieza en el 1. Nada más por si se lo llegan a topar, ¿sí? Ahora, ahorita dijimos que si tenemos un conjunto finito que es equinumérico con el conjunto I subíndice n, entonces su cardinalidad o su tamaño o el número de elementos que va a tener, pues es n, ¿sí? A eso se le conoce como número cardinal. Número cardinal, ¿sí? El número cardinal, por ejemplo, de I subíndice n, pues es n, ¿sí? O sea, el número cardinal, muchachos, al final es el número de elementos que va a tener un conjunto, ¿sale?
Por ejemplo, el número cardinal del conjunto vacío, pues es 0, porque tiene 0 elementos. ¿Ok? En ocasiones vamos a trabajar con números cardinales que no son finitos, o sea, que nos van a estar representando el tamaño, y cada vez que digo tamaño, imagínense que estoy haciendo comillas, ¿sí? Pero cuando trabajamos con números cardinales que no son finitos, es porque nos van a estar representando el tamaño de conjuntos que son infinitos. Pero ahora el problema, pues es que infinito no es un número, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, el conjunto tiene infinitos elementos. Eso no es un número, ¿sí? Entonces, el número cardinal que no es finito se conoce como número transfinito, ¿sí? Y este se va a relacionar precisamente con aquellos conjuntos que sean infinitos. Nosotros vamos a estar estudiando dos números transfinitos, que son el Aleph 0. Si lo ven en la impreso, el Aleph es como una N así medio gótica, con un subíndice 0, ¿sí? Y el número C, ¿ok? Estos dos números son los números transfinitos. Son números cardinales, o sea, nos están indicando un tamaño, un número de elementos, pero de conjuntos infinitos, ¿sí? Entonces, nada más para que los vayamos ahí identificando. ¿Ok? A ver, ahora, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos dos conjuntos, ¿sí? Y estos dos conjuntos tienen n elementos, o sea, que existe una biyección de I subíndice n hacia el conjunto S y existe una biyección de I subíndice n al conjunto T, ¿sí? Entonces, ambos tienen n elementos y existe, y el hecho de que tengan n elementos, pues quiere decir que estas biyecciones existen, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos demostrar nosotros que estos conjuntos son equinuméricos? Intuitivamente, pues yo sé que ahí está, ¿no? O sea, si ambos tienen n elementos, pues deberían de ser equinuméricos. Pero recuerden que la definición de conjuntos equinuméricos es que exista una biyección entre ellos, o sea, entre S y T, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es poder plantear esta biyección para poder demostrar que estos dos conjuntos son equinuméricos. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues como nosotros sabemos que F es la biyección que va de I subíndice n a S, y como sabemos que es una función biyectiva, entonces debe de existir o debe de tener una inversa, ¿sí? F inversa va a ser una biyección que va de S a I subíndice n, ¿sí? Y luego, fíjense que aquí ya tenemos así como que una conexión, o sea, tenemos aquí I subíndice n como rango y acá tenemos I subíndice n como dominio. ¿Qué operación me permitía conectar mediante el rango y el dominio de dos funciones? Sea, ¿qué operación puedo hacer yo para ir de S a T, así como lo estoy planteando aquí, a través del I subíndice N? Composición de funciones. La composición, así es. Entonces, si nosotros hacemos la siguiente composición, ay, G composición F', ¿sí? Pues lo que vamos a tener es G de F', bueno, aquí se me pasó esto. Ahí. Esto sería G de F', lo voy a poner S, ¿sí? Entonces esto sería G de F inversa, no sé por qué estaba diciendo prima, G de F inversa de S, ¿sí? Pero F inversa de S, pues ya sabemos que es un elemento de I subíndice N, lo voy a poner IN, ¿ok? Y G de IN, pues sabemos que es un elemento de T.
Entonces, tomamos un elemento en el conjunto S y obtuvimos los elementos en el conjunto T. Pero como tanto G como F inversa son biyectivas, pues esta composición es biyectiva. ¿Sí? Entonces, la composición que yo estoy buscando, perdón, la función que yo estoy buscando, muchachos, pues es precisamente la composición de estas dos, ¿sí? Que me lleva de S a T y que es una biyección. Entonces, al encontrar yo la forma de la función H y saber que es biyectiva, pues podemos decir que el conjunto S es equinumérico con el conjunto T. ¿Ok? Siempre que estemos buscando demostrar que dos conjuntos son equinuméricos, tenemos que encontrar o tenemos que buscar una biyección entre ellos. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Maestra, yo tengo otra cosa que decir, pero pues es diferente de la clase. Eh, ok, si quieres, ya te vamos a terminar la explicación y luego si quieres ya me la comentas, ¿vale? Ok, ok. Bien. Ok, ahora, existen algunos conjuntos que son de interés para nosotros. Estos conjuntos son llamados los conjuntos numerables. ¿Sí? Un conjunto numerable va a ser aquel que sea equinumérico con los naturales. En otras palabras, va a ser todos los conjuntos donde se pueda construir una biyección de los naturales al conjunto dado, ¿sí? O, en otras palabras, pues que son equinuméricos, ¿no? Pero ¿esto qué implica? O sea, los conjuntos numerables, si son equinuméricos con los naturales, pues evidentemente tienen que ser infinitos, ¿sí? Entonces, debe de existir una clasificación para clasificar, valga la redundancia, los conjuntos que son infinitos, pero que son numerables, de los que no son numerables, ¿sí? Y precisamente, pues es esta clasificación. Aquellos conjuntos que son, lo voy a poner, en su libro viene en la página 79, pero voy a poner aquí el diagrama para que esté más fácil de ver, ¿sí? Vamos a tener dos conjuntos. Vamos a tener los infinitos y los contables. Dentro de los contables van a estar los que son finitos, ¿sí? Pero también los que son numerables, ¿sí? O sea, un conjunto numerable que es finito es un conjunto contable. O más bien, en otras palabras, un conjunto que es contable, pero infinito, se llama numerable. Si es finito, pues es nada más finito, ¿no? Y aquellos conjuntos que son infinitos, pero incontables, pues así se denominan, incontables. ¿Ok? Los conjuntos numerables, muchachos, van a ser aquellos conjuntos especiales que van a ser infinitos, pero que son equinuméricos con los naturales. ¿Ok? Entonces, estos conjuntos, los conjuntos numerables, van a tener como número cardinal al Aleph 0, ¿sí? O sea, su tamaño o el número de elementos que estos van a tener es un número infinito, pero es un número infinito específico que se llama Aleph 0. ¿Ok? Esta clasificación es importante distinguir cuando tenemos, o sea, es importante saber qué posibilidades vamos a tener cuando tenemos un conjunto contable, que es que sea finito o que sea numerable. Y también es importante saber cuándo tenemos un conjunto que es incontable, que es básicamente un conjunto infinito que no es numerable. ¿Sale?
Ahora sí, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Voy a detener la grabación entonces.